Buenos días. Hoy me gustaría hablar un poco de si Estados Unidos sigue siendo o no una superpotencia después de lo que está ocurriendo y acaba de ocurrir en Irán. A ver, obviamente Estados Unidos es la principal potencia mundial, es el país que más y mejor armamento tiene, el que más invierte en armamento, solamente que tiene una tropa de mejor calidad, mejor entrenada y tiene unos recursos logísticos y incluso de riqueza nacional que sustentan un ejército muy poderoso y pueden seguir sustentando. La cuestión es si puede hablarse de que es una superpotencia mundial como fue en los años 50, 60, etc., ¿no? Y yo veo que eso está perdiendo en parte peso. Repito, no estoy negando la capacidad militar, ni que pueda hacer mucho daño, ni que pueda hacer, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue en Irán, no se miren más lejos, cuando dieron un golpe de Estado contra Mossadegh, quitaron al Shah cuando hizo falta, Carter quitó al Shah cuando hizo falta, cuando les molestaba, pues que ahora ni siquiera necesitaban exhibir armamento. Sabían hacer las cosas y con un par de indicaciones o con la técnica que tenían eran capaces de deshacerse de un régimen rival. En Irán porque es el país que estamos hablando de él, pero fueron capaces perfectamente sin hacer un gran despliegue bélico de acabar con él. Y ahora ya, como haciendo despliegue, no son capaces de acabar con el liderazgo del régimen de los ayatolás. No son capaces de ¿qué pasa? Algo falla. Es decir, incluso militarmente, aun ganando, obviamente, nadie está discutiendo que no tengan capacidad, digamos, de combate ni de ganar batallas. Estamos viendo que Trump tuvo que retirarse no de muy buena forma, no porque haya perdido una batalla, sino porque los costes de esa guerra ya empiezan a ser inasumibles. Inasumibles no solo para su ciudadanía, en forma de subidas de precios de los combustibles y de otros factores, sino inasumible en términos de que el despliegue bélico cuesta tanto que es muy difícil de asumir por una superpotencia. Puede asumirse unas semanas, pero no puede asumirse de forma continua. Esa capacidad de llevar a cabo guerras a gran escala en otras partes del mundo, eso que lo llaman ellos la proyección de fuerza de todo el mundo, aun siendo considerable, ya no es capaz de echar abajo un régimen ya de medianas dimensiones. Entonces digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se debe esto? Pues se debe a que el mundo está cambiando. Está cambiando, uno, por la forma de hacer la guerra. El viejo Martin Van Creveld, no sé si hablé alguna vez de él aquí, que es un historiador militar israelí, que a mí me gusta mucho, a los libertarios les gusta mucho, tengo unos seminarios también sobre su libro de Rausch and Fall of the State, explicando cómo cambia la forma de la guerra. Tiene un libro también de estos temas, se llama La transformación de la guerra, que hablé de hacer algunas cosas, pero explicaba, claro, de que las armas baratas, por ejemplo, no es que derroten a las caras, pero implican un sobrecoste, implica una asimetría de costes tremendas, unas con las otras. Es decir, si un dron te puede echar abajo un F-35, pues mal va. Un dron cuesta unos miles de euros, pero un F-35, que es un avión de última generación, cuesta pues, muchos millones de dólares. Entonces, claro, si tú envías armamento de última generación, armamento equipado, a luchar con un armamento no primitivo, porque no es primitivo, es muy sofisticado, pero es armamento como low cost, de bajo coste, pero muy disgregado, es muy difícil que tú puedas, digamos, no derrotar, pero que el costo de la derrota es tremendo. Si tienes que mandar un avión de combate de última generación a combatir ese tipo de drones, no te compensa, porque la capacidad de producción de drones, la capacidad de producción de minas, por ejemplo, otro de los desarrollos recientes, ¿no? O el uso de la guerra económica, también de bajo coste, pues lleva a que tú no puedas afrontar conflictos más allá de un territorio que te esté cercano. El viejo Kenneth Wilding hablaba del gradiente de la distancia. Es una palabra que dice que la proyección de fuerza va disminuyendo cuanto más lejos físicamente está uno del sitio. Y cuanto más lejos sea el escenario de guerra, la capacidad de proyectar fuerza es mucho más complicada y mucho más cara. Entonces, Estados Unidos, sigue siendo una potencia económica, sigue siendo un país muy rico, probablemente el país más rico del mundo, en términos relativos,
y casi en términos absolutos, de los países grandes me refiero, ¿no? Pero no tiene, aún así, no tiene capacidad pues, de llevar a un ejército a gran escala pues, a invadir un país como Irán y derrotar. O sea, no tiene esa capacidad, aun teniéndola, no las puede sufragar. Llevaría, llevaría el país a casi a una crisis económica. Ya la guerra del Vietnam sacó a Estados Unidos del patrón oro y generó una inflación de grandes dimensiones en su momento. Una guerra actual, ya con los niveles de deuda que tiene Estados Unidos, ya con el dólar en cuestión, que empieza a estar en cuestión, como moneda de reserva, ¿no? Que ya empiezan a hablar de pagar el petróleo en yuan, sino en dólar. Y sería un golpe también, porque entonces la deuda pública que tiene Estados Unidos tiene que sufragarla pues, con impuestos o con otro tipo de forma, pero ya no puede sufragarla imprimiendo billetes, como hace ahora. Te lo debo, te lo pago, te imprimo billetes y ya está. Eso ya no podría hacerlo, aun siendo una parte menor esta del poderío americano, es una parte sustancial del poder que le afectaría mucho, ¿no? Entonces, después tenemos líderes que también están adquiriendo grandes dimensiones. China, por ejemplo, ya no repetiré un tópico. Yo creo que China no va a crecer tanto, ¿eh? No va a crecer tanto porque las políticas económicas que está llevando a cabo hace que su crecimiento también se ralentice. Hay un informe reciente del Peterson Institute que habla de estas cosas, de que llegó Xi Jinping, aun creciendo China, las tasas de crecimiento se ven muy ralentizadas. Se van a ralentizadas porque el gobierno chino cada vez es más intervencionista e intenta, digamos, influir en la economía y eso afecta al crecimiento económico del país. Pero aún así, creciendo menos y no llegando a ser una potencia en niveles de vida de sus individuos y tecnológicamente avanzada en todos los sectores o en muchos sectores, pues es una potencia considerable, claro. Una potencia considerable, por ejemplo, que a día de hoy no es concebible que pueda ser derrotada en una guerra abierta por Estados Unidos, por ejemplo. No imagino yo esa protección. Y piensen que China, por ejemplo, en el siglo XIX estaba sometida a las potencias occidentales. Pero a día de hoy no veo concebible una potencia ni siquiera como la americana que sea capaz de esto. Entonces, como superpotencia a nivel mundial, no la veo. O sea, creo que va a venir el mundo este pluripolar, multipolar, como dicen ahora, ¿no? Que tanto le gusta el geopolítico ruso, a Leonid Savy o a otros, ¿no? En el sentido de que ya no va a haber un Estado superpoderoso, sino que va a haber varios. La cuestión es, y Estados Unidos creo que se va a replegar a su territorio. Pues su territorio sí que lo conoce, su territorio el hemisferio occidental. América ahí sí que puede proyectar fuerza, ahí sabe cómo ejercerla incluso también, y no necesita hacer una gran exhibición de poderío, digamos, aún tiene palancas, digamos, para dominar su territorio, pero fuera de su espacio, digamos, natural, su espacio no natural en el sentido biológico, sino en el sentido de geopolítico, que es el territorio en el que está más cómodo, que es América Latina o parte de Europa. Fuera de ahí ya no tiene capacidad de ejercer una fuerza, digamos, directa, aplastante como por antes. Y incluso se ve disputado. Incluso en esta guerra vimos cómo tuvo que poco a poco retirarse. Se retirará pues, como en Gaza, pues, haciendo un plan con muchos puntos y traerá todo tipo de personas internacionales a que lo supervisen y crear una agencia para supervisarlo y no se hará nada. Volverá a todo. ¿Y por qué digo que no es una superpotencia? Y ya acabo esta breve reflexión geopolítica mía, aunque no sea especialmente un especialista en geopolítica, es un tema que me gusta, ¿no? O sea, un tema que llevo leyendo muchos años de él, aunque nunca me haya dedicado profesionalmente a ella, tampoco es un tema que sea completamente ignorante. Lo digo por un motivo. Estados Unidos demostró que no es capaz de proteger a sus socios. Y sus socios son los Emiratos Árabes. Su socio es Bahrein, su socio es Kuwait y en parte Arabia Saudita. Arabia Saudita que fue una de las que instigó el ataque, porque su enemigo de momento es Irán. Y no fue capaz de protegerlos. Es más, el daño que les hizo Irán fue terrible. Porque no un daño militar ni que le destrozó al país, pero destrozó la confianza que tenían muchos occidentales en esos países, porque se habían convertido pues, en refugios financieros, porque eran refugios, países de impuestos bajos, con un buen sistema bancario, que funcionaban pues, con cierta solvencia, que no eran agresivos, eran pacíficos, y acaban de descubrir el riesgo geopolítico, y acaban de descubrir que Estados Unidos no es capaz de defenderlos. Es más, que Estados Unidos los abandona sin acabar, digamos,
la tarea. Es decir, si se retira a Estados Unidos, Trump, yo creo que su estrategia es stop loss. Ya perdí bastante, no voy a perder más, no me voy a jugar la ruina del país por seguir con esta guerra, me retiro con buenas palabras, diciendo que gané y diciendo con muchos puntos y acuerdos y tal, pero dejas a Irán tal cual está. Y sigue estando ahí. Y los Emiratos Árabes y incluso Arabia Saudí ven que sigue estando ahí, debilitado, pero sigue estando ahí. No les quitó el problema de encima. Es más, ahora probablemente puedan pensar en tomarse la revancha. O sea, no lo van a ver bien. Entonces la cuestión, ¿esos estados árabes cambiarán de aliado o no? ¿Cambiarán de socios o no? ¿Empezarán a mirar para otros sitios en busca de defensa o en busca de protección o no? Es una cuestión que hay. Pues digo, cuando se habla de cuando tú te metes en una guerra y después no la acabas o no eres capaz de acabarla, no solo es que pierdes aliados, pierdes socios y el viento cambia. Empiezan tus aliados a mirar para otros sitios. Pasó en parte en la Unión Europea. Con todos estos líos, hubo voces dentro de la Unión Europea de empezar a mirar para China, empezar a verla potencialmente como un futuro socio. Si esto se prolonga, puede ser así. Y esto también es culpa, pues, parte de errores de ubris, es decir, de pensar que aún eres lo que eras antes. Entonces yo creo que el futuro no es exactamente una superpotencia, pero sí que va a ser una potencia considerable. O sea, va a ser una potencia que en su espacio la domine y seguirá teniendo una influencia decisiva en los tableros mundiales, pero desde luego ya no es lo que era hace unos años.